Buen día, mi nombre es Hanna Nicole Cañón Rodríguez y yo vengo a presentarles la Constitución de 1991. Antes de comenzar, quiero decir que yo haré dos partes porque quiero extenderme bien en los dos temas que tengo que exponer. Y pues nada más, sin nada más que decir, vamos para allá. Listo. ¿Qué son los principios fundamentales? En el título 1 de la Constitución se establecen los principios fundamentales de la nación. Lo que quiere decir que el título 1 abarca los primeros 10 artículos de la Constitución, los cuales serían los principios fundamentales. El artículo 1, aquí les voy a poner los artículos y voy a tratar de explicarlos lo mejor que pueda. Colombia es un Estado social de derecho organizado en la forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía en sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Esto quiere decir que Colombia es un país descentralizado, lo que quiere decir que no solo unas personas van a tener el poder, aunque sería el Estado en este sentido, pero eso está dividido en varias ramas, como sería la legislativa, la judicial, la política y la ejecutiva, las 4 ramas del poder. A eso se refiere con descentralizada. Lo que quiere decir también es que somos democráticas, como verán ahí, en todos nuestros sentidos, somos muy democráticos y trabajan para el pueblo. Nuestro lugar es siempre ser el interés general de todo el pueblo, supuestamente. Artículo 2. Estos son los fines del Estado. Se los voy a dividir en las primeras partes, ahí donde verán los puntos y comas son los, básicamente, este es muy largo como es para leerlo. Aquí lo que dice en la primera es servir a la comunidad hasta consagrado en la Constitución. El Estado tiene como deber proteger a toda la comunidad de Colombia y hacer vigencia de la Constitución, hacer completamente caso y hacer que todo el mundo cumpla con eso, con la Constitución. También debe respetar los principios, los derechos y los deberes de los ciudadanos del país. Listo. Facilitar la participación hasta cultural de la nación. Habla con respecto a que nosotros somos un país democrático, lo que quiere decir que para todo el pueblo debe votar o elegir lo que sea. A eso se refiere. Defender la independencia la independencia nacional hasta la vigencia de un orden justo. Quiere decir que aquí el Estado debe mantener nuestra independencia y mantener nuestra integridad territorial y hacer que nuestra paz sea duradera, a lo que quiere decir que ellos deben hacer que el resto de países respeten nuestra independencia, además de nuestros territorios, y respetar nuestra paz. Artículo 3. La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, punto, del cual emana el poder público. Hasta ahí es suficiente para explicarlo. El pueblo la ejerce de forma directa o por medio de sus representantes en los términos de la Constitución establece. Nosotros somos un pueblo democrático en democracia y somos una democracia indirecta porque elegimos a un representante. A eso se refiere por medio de sus representantes. Lo que quiere decir que, como les dije antes, nosotros somos el poder. El pueblo es el poder. Artículo 4, perdón, es que nunca aprendí los números romanos. La Constitución es norma de norma, punto. Hasta ahí es suficiente para explicarlo. La Constitución debe ser respetada por un extranjero o por otra persona de otra nación. Nuestras reglas seguirán siendo nuestras reglas. Si aquí viene un extranjero a decir que quiere fumar marihuana,
en el 20 de julio será multado y encerrado aunque él diga que en su país es legal, porque aquí es ilegal, a eso se refiere. Nuestras leyes aquí se deben cumplir sí o sí sin importar las leyes de otro país. Aquí se tienen que respetar, como debemos respetar las de los otros países. Artículo 5. El Estado reconoce sin discriminación alguna la primación de los derechos inalienables de las personas y ampara a la familia como institución básica de la sociedad. ¿A qué se refiere? El Estado reconoce que tiene que respetar sin discriminar nuestros derechos como humano. No pueden discriminar a una persona negra ni a una persona de otro color, mulato o por así, porque igual somos, los colombianos somos una mezcla de muchísimas razas, desde indígenas hasta morenos, así. Entonces todos tenemos nuestros derechos inalienables, lo que quiere decir que son nuestros derechos humanos como personas y esos se respetan. El Estado debe respetarlo. Y sí, la familia es la institución básica de la sociedad. La sociedad, pues a eso se refiere básicamente. La familia es la base de la sociedad básicamente. Entonces respeta y trata de proteger eso, es lo que dice el Estado. Artículo 6. Los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercer de sus funciones. Lo que quiere decir que si una persona normal, particular como yo, pasa el límite de velocidad y se le juzgará por ese mismo delito, por pasarse, tendré una multa, por así decirlo. Pero si lo hace un policía, que es un trabajador directo del Estado, que es un servidor público, se le hará la multa por exceso de velocidad y además se le hará otra reprensión, o como sea que se diga, por extralimitación de sus funciones, porque que sean servidores públicos no quiere decir que no tengan normas que cumplir, porque ellos tienen que igual cumplir las leyes de la Constitución. Artículo, perdón, ya me perdí, 7. Artículo 7. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. El Estado sabe que tenemos una mezcla de culturas y etnias y por eso mismo quiere protegerlas. A eso se refiere básicamente. Debe proteger y también reconoce que existen diversas etnias y culturas aquí en Colombia. Artículo 8. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. ¿A qué se refiere? Nosotros tenemos muchas culturas indígenas y muchas tradiciones desde siempre. Son muy diferentes, claramente, porque tenemos muchas diferentes culturas y muchas diferentes tribus indígenas. Entonces, tenemos que protegerlas como un deber, tanto para nosotras las personas de común como personas del Estado. Debemos proteger eso. Lo mismo pasa con la naturaleza, tenemos que protegerla, es que es básico, tenemos que hacerlo siempre porque igual es nuestro país, es nuestra nación y debemos proteger todo lo que esté en ella. Artículo 9. Este en realidad me cuesta mucho explicarlo porque no lo entiendo bien, pero me lo explicaron muchísimo, entonces estoy tratando de explicarlo lo mejor que pueda, ¿vale? Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados en Colombia. Stop. Aquí dice que básicamente nosotros somos una soberanía nacional. Nosotros decidimos por nosotros lo que a nosotros nos afecta. O sea, nosotros elegimos nuestras reglas y no puede venir aquí otro país a decirnos qué hacer. A eso se refiere.
Con la autodeterminación de los pueblos quiere decir que cada pueblo tiene su forma de ser, tiene sus, ¿cómo decir?, sus tradiciones y en ese sentido. Y también reconoce los principios internacionales, los derechos internacionales que pues toda la nación tiene aceptados aquí en Colombia. Quiere decir que acepta los derechos humanos, los derechos animales y así por el estilo. A eso creo que se refiere. La parte de abajo es de igual manera la política exterior de Colombia se orienta hacia la integración latinoamericana y del Caribe. Quiere decir que Colombia también sigue unas reglas latinoamericanas porque pues hacemos parte de Latinoamérica. A eso se refiere, nosotros seguimos nuestras propias reglas, reglas internacionales y también seguimos reglas latinoamericanas. Artículo 10. El castellano es un idioma oficial en Colombia. Punto. Hasta ahí es suficiente saber para explicarlo bien. Eso es lo esencial. El castellano es el idioma principal aquí en Colombia. Siempre lo va a ser aunque tenga distintos acentos, porque Colombia es una mezcla de acentos. Unos hablan rolo, otros hablan pastuso, otros hablan costeño, así son. No son lenguas, sino son acentos, pero sigue siendo castellano. Si aquí un colombiano aprende otro idioma, ese colombiano ya sería bilingüe, porque pues Colombia es una lengua castellana. Punto. Bueno, con esto llegamos al final del video. Espero que haya sido lo suficientemente informativo y que lo hayan disfrutado. Gracias por todo.